Listo. Perfecto. Pues muy buenos días. Estamos a martes 12 de agosto. Séptimo libro, Lecturas al Oído. Ustedes que me permiten llegar y robarles de su tiempo 1 hora o 50 minutos aproximadamente, llegar con ustedes y leerles séptimo libro, tercera sesión de agosto. Así que pues vamos a empezar. Nancy, mucho gusto. Espero que estés muy bien. Entre tanto festejo, decía yo que vacaciones y Ay, festejos, ¿verdad? sí, ya, saludos a todos, ya ni me fija, apenas voy llegando y rápido entrando aquí Desempacando. para iniciar a tiempo. Sí, Qué iniciando bueno. para iniciar a tiempo. Pero Claro, bueno, ok, ya, aquí estoy. tú tranquila y aquí nos escuchamos. Cualquier cosa, ya saben, se graba Ándale, y se les comparte y ustedes en sus ratitos libres lo pueden escuchar tranquilamente. Pues bueno, aquí ok, estamos. qué bonita Eh, imagen, Gracias, tía. Aquí estoy en Monterrey. Les amaneciste digo que muy guapa. estoy, qué hermosa. Oye, cuánto piropo. Una se siente acabada, pero qué bueno que me vean distinto. Miren, aquí estamos. Irene Vallejo nos regaló el tomo del Futuro Recordado hace un mes, 2 meses, y ahora sigo con dos ensayos cortos para arrancar hoy, si me permiten, martes 12 de agosto, tercera sesión. Y quiero que cuando terminemos de leer o de escuchar, en este caso, escojan una palabra y esa palabra pensemos si coincidimos todos, porque esa palabra te hizo llegar a algo, te hizo sentir o te provocó algo o te recordó algo, si lo quieres compartir al finalizar. Dice, ensayo de Irene Valle, el éxito de un fracaso. La invención de la imprenta transformó el mundo, expandiendo las rutas del saber hasta límites jamás imaginados. El estudioso Marshall McLuhan popularizó esta idea al hablar de la galaxia Gutenberg. Gutenberg es el inventor de la imprenta. Menos conocida es la historia del propio Gutenberg, un relato asombroso que contradice nuestra triunfal mitología del emprendedor. Aquel minucioso orfebre y tallador de piedras preciosas dejó de cincelar joyas para esculpir letras. En una época en que los libros se difundían lentamente a través de copias manuscritas, Gutenberg inventó un sistema veloz y revolucionario de impresión mediante tipos móviles. Fundió por separado las letras del alfabeto y encontró un modo eficaz de componerlas en línea y sujetarlas. Como plancha de impresión, adaptó una prensa de uvas. Con su máquina novedosa, se embarcó en el ambicioso proyecto de imprimir una Biblia en 2 tomos. Sin embargo, los enormes costes lo arruinaron. Incapaz de afrontar las deudas, justo cuando la Biblia se imprimía por fin, se vio obligado a ceder todo su equipo a su patrocinador financiero. ¿Quién fue él? Fue el acaudalado Johann Bost. Continuó el negocio sin él, recibió una lluvia de encargos y multiplicó su fortuna, mientras Gutenberg murió empobrecido. La imprenta cambió el rumbo de la historia y fue un gran negocio, pero no hubo final feliz para el emprendedor. El inversor triunfó a costa del inventor. ¿Qué tal? Yo no me sabía esta historia, que Gutenberg pues no había triunfado económicamente, siendo que emprendió algo que cambió la ruta, el rumbo de la historia. Para mí mi palabra es el rumbo. El rumbo puede tomar camino A, B, C, y aquí la historia de una persona que trabajaba con piedras preciosas termina teniendo esa chispa de creatividad y decir, ¿por qué no generamos las letras también para unirlas en un carril e imprimir? Entonces, mi palabra fue rumbo. ¿Alguno de ustedes quiere mencionar qué palabra resonó con ustedes cuando leyeron o cuando me escucharon en el éxito de un fracaso? ¿Sintieron una palabra? O, a ver, Conchita, ¿cuál fue la tuya? Inversionista. Muchas veces hay grandes ideas, pero si no hay quien te apoye, no se llevan a cabo. O en algunos otros casos, el hecho del inversionista siempre obtiene mayor ventaja que el inventor, ¿no? A veces no es justo el, el deal, el trato. Los, es cierto, ¿eh? Toda la razón. Grandes ideas han prosperado y otras han sido devoradas por el tiburón, ¿verdad? El que dijo, ah, claro, fue hasta casi creo que invento mío, no tuyo, ¿verdad? Pero porque tenía la posibilidad de invertir. ¿A alguien más le resonó alguna palabra que te causa así shock? El éxito de un fracaso. Hasta el propio título, ¿no? Los libros
con la antigüedad eran copiados de manera manuscrita, entonces menos ejemplares, menos se difundía el conocimiento y todo era a través de la oralidad. Yo te leo en voz alta a gran público para que el conocimiento siga, pero la imprenta revoluciona, ¿no? Pues bueno, si gustan, vamos al siguiente. Vamos a ver qué nos suena. ¿Qué palabra te suena cuando te digo el relato Huellas de música? La música, en todos lados hay música y nosotros también somos música. Huellas de música. Hay música que es juego y música que es lamento. Está la música de nuestros trabajos y de nuestros ocios. Cierta música nos sume en un silencio quieto, mientras que otra despierta la palpitación del ritmo en nuestro cuerpo. A veces la música nos recuerda emociones vividas y otras veces nos aleja de todo lo conocido con la seducción de su exotismo. No existe ningún acto humano sin su música, como escribió un griego de la antigüedad. Cada melodía y cada canto es una experiencia compartida que deja ecos. Ni siquiera la música más remota se ha borrado del todo. Los arqueólogos prueban los sonidos de instrumentos reconstruidos, como huesos de águila o cisnes agujereados que sirvieron de flautas, o vasos de boca grandes cubiertos con piel tirante que fueron los primeros tambores. Los especialistas inciden en la acústica singular de las cuevas, el escenario más antiguo, donde la voz o los instrumentos resonaron de forma impresionante y donde las cortinas de estalactitas devolverían al golpearlas un sonido cristalino. Estudiamos las señales sonoras de nuestros antepasados en busca del inicio mismo de la música, que, según los expertos, cumplió dos funciones en sus orígenes: imitar el grito de los animales a través de reclamos y crear atmósferas sonoras en la vida de los hombres. Allí se empezó a configurar nuestra sensibilidad gracias a ese mundo sonoro, que en sus infinitas variedades y transformaciones llega hasta hoy. Porque aquí sigue la música, acompañándonos a partir de la infancia hasta la vejez, en todas nuestras edades, desde la edad de las cavernas. ¿Qué tal? ¿Cómo se emitían los sonidos? ¿Qué utilizaban los huesos de águila, cisnes agujereados, vasos con piel tirante para que fuera un tambor? ¿Qué palabra resonó? ¿Dónde está? Para mí funcionó la que dice acompañándonos. Así literal, es una acción, acompañándonos. ¿Qué nos acompaña? La música. Me lleva a un sitio, a un lugar, a una vivencia. Recuerdo hoy en día que me dicen mis hijos, ¿por qué con esa canción te impresionas tanto? Y le digo, es que esa canción me remonta a mi edad de prepa, tenía 16 años, estaba bailando con tal persona, etcétera, etcétera. Y les digo, como una canción, una música, una tarareada, donde no ocupas ni la letra, tal vez nada más es los sonidos, ¿no? Las notas musicales y te remontas. Por eso yo dije acompañándonos. La música nos acompaña y nos recuerda momentos tristes y momentos muy felices. ¿A alguien le llegó alguna palabra que quiera compartir? Huellas de música. Emociones. Emoción. Emociones. Emociones, claro, vibras, ¿verdad? Y te pones nostálgico o estás con un desconocido y estás cantando una ranchera y claro, y estás en otro país ajeno y llega el mariachi, claro. Entonces todo es, ahí estoy, ¿no? Resuena, resuena en mí. Yo lo No te veo puedo... también, yo veo en la música que es un idioma universal también. Sí, sí, Es como el tienes amor. toda la razón. Un idioma universal como el amor, totalmente. Sí, que no te pongan José Alfredo Jiménez, no para sacar el tequila, pero como que pienso también en esas cosas, ¿no? La música que también debemos de no perder, ¿no? Las raíces mexicanas o hablando de cualquier país, su tipo de música. Entonces, las huellas, hasta en la caverna, nos acompaña desde la edad de las cavernas. Así que aquí terminamos. Irene Vallejo, alguien habló de nosotros. Muchos ensayos cortos de sus publicaciones en columnas en el Heraldo de Aragón, en España. Es una chulada esta mujer. Nosotros ahorita ya comenzamos tercer libro, bueno, tercera sesión para Pequeño País. Pequeño País, escrito por un francés nacido en Burundi, bueno, francés ruandés, nacido en Burundi, como les he dicho, este chico que vive actualmente en Francia es rapero, inspira por su música y fue descubierto por un editor. Al escuchar su música le dice, tú tienes algo que contar, cuéntalo. Entonces él vivió con esos ojos de niño de 10 a 13 años lo que se estaba gestando en su país entre la guerra de Ruanda y Burundi. Entonces ha habido personajes importantes, ya conocemos cómo está formada su
pues ahora sí que su nicho, su familia, su núcleo, su padre francés, su madre de Ruanda, refugiada en Burundi, su hermana Ana, que es menor por cálculo 3 años, y porque en una escena dice, tengo 10, tengo 7, obviamente está inspirado en su vida, pero tiene sus momentos de ficción, es una autoficción, pero basada en hechos reales, y todo el resumen de este libro es lo que empieza a hervir entre estas dos naciones provocadas por las diferencias entre etnias que tienen la misma religión, el mismo idioma, pero complexiones diferentes y que fueron catalogados por los alemanes y por las personas que los colonizaron de Bélgica, y eso generó un odio en ellos. Entonces hemos estado avanzando, conocimos la última escena donde el chico, el protagonista llamado Gabriel, y que le dicen Gaby de cariño, él pide que le digan Gaby, comparte correspondencia con una niña de la misma edad, pero en Francia. Esa fue una actividad de su escuela. Y le dicen, vamos a conversar por medio de correspondencia con niños de la misma sección escolar y ustedes van a platicar de lo suyo. Entonces tenemos esa correspondencia entre la niña de Francia llamada Laura y entre Gabriel. Tenemos la escena, si recordamos, donde a Gabriel, su padre, le regaló una bicicleta de color roja, que pues lo que se siente es que hay pocas bicicletas, que es un lujo, que es algo que le costó al papá, que se lo regalan en Navidad, y que en un paseo donde se ausenta el papá y Gabriel, la bicicleta desaparece. Llegan después como a investigar, acompañado Gabriel del chofer y del otro jornalero, que eran Innocent y Donatien, si no me equivoco, ahorita veo bien el nombre. Ellos dos lo acompañan, encuentran dónde está por fin la bicicleta, pero se la quitan a un niño muy, muy humilde, padre de un, pues ahora sí que de un campesino, ¿no? Entonces le queda el remordimiento de conciencia de, le quité esto, que de alguna manera al niño sin saber, su papá todos sus ahorros los dio para esa bicicleta, pues al niño le hacía más falta que a mí. Entonces también ese remordimiento de cuando nuestras acciones lastiman más, y lo tuyo era, quiero mi bicicleta de vuelta, ¿no? Entonces son pequeños detalles, es un libro muy simbólico porque es la mirada del niño, no es la mirada del presidente, no es la mirada del guerrillero, no es la mirada del adulto, mamá y papá, que deberían de proteger, pero también como mamá y papá tienen conflictos. Es un matrimonio que se separa, es un matrimonio donde el papá francés se queda con el niño y la mamá ruandesa se queda con la niña a momentos. Entonces también te da angustia porque pues si ellos no se entienden y el país está como en un hervidero, en una caldera, se está haciendo algo que se está gestando, peligrosamente hablando, pues ahora sí que más nervio te da por la mirada de Gaby, ¿no? De Gabriel. El capítulo con el que empezamos hoy, Pequeño País, es el 9 y dice, Burundi es el país, Bujumbura es la capital. En Bujumbura, la abuela de Gabriel, residía en una casita con la fachada verde. Era el Servicio de Ciudades Africanas, el barrio número 2. Vivía con su madre, o sea, la abuela de Gabriel y la bisabuela de Gabriel. Mi bisabuela de nombre Rosalie. Y con su hijo, el tío Pacific, que estaba en el último año del instituto. Todas las chicas del barrio iban detrás de mi tío, pero a él solo le gustaban los cómics, su guitarra y cantar. No tenía una voz tan hermosa como la de mi madre, pero su fuerza interpretativa era notable. Le entusiasmaban los cantantes franceses, románticos, que se oían incesantemente por la radio. Cuando entonaba las canciones, aquellas canciones se volvían suyas. Cerraba los ojos, gesticulaba, lloraba, y en esos momentos toda la familia guardaba silencio, incluso la anciana Rosalie, que no comprendía ni una palabra de francés. Lo escuchaban sin moverse, o quizá moviendo solo la punta de las orejas, como los hipopótamos que asoman en las aguas del puerto. Los vecinos de esa colonia donde vivía mi tío Pacific eran sobre todo ruandeses que habían abandonado su país para escapar de las matanzas, masacres, guerras, pogromos, depuraciones, destrucciones e incendios, de las moscas, los pillajes, las segregaciones, las violaciones, los asesinatos, los ajustes de cuentas y no sé cuántas cosas más. Como mamá y su familia habían huido de todos esos problemas, pero habían encontrado otros nuevos en Burundi, como ser refugiados. Encontraron la pobreza, la exclusión, las cuotas, la xenofobia, el rechazo, los chivos expiatorios, la depresión, la añoranza del país, la nostalgia, problemas de refugiados. El año en que cumplí 8, recuerdo que estalló la guerra en Ruanda. Fue al inicio del último curso de primaria.
Yo había oído en la radio que los rebeldes, a los que llamaban Frente Patriótico Ruandés o FPR, habían atacado Ruanda por sorpresa. Ese ejército del FPR estaba formado por hijos de refugiados ruandeses, es decir, la generación de mi mamá y de mi tío Pacific, llegados de los países limítrofes, como Uganda, Burundi, Zaire. Mamá se puso a bailar y a cantar cuando se enteró de la noticia. Nunca la había visto tan feliz. Recordemos que la mamá Ivonne siempre se ha sentido, aunque está a salvo en Burundi, pues es una refugiada más. Entonces, este frente patriótico ruandés atacó Ruanda porque son hijos de refugiados, pues dolidos, lastimados, ¿no? Y que quieren regresar a Ruanda a costa de lo que sea. Entonces, la mamá Ivonne, perdón, Ivette, la mamá Ivette está feliz. Pues bueno, dicen, mi mamá nunca la había visto tan feliz, pero su alegría duró poco. Unos días más tarde se enteró de la muerte de Alfonso. Alfonso era el otro hermano de mi mamá, el hijo mayor, el orgullo de la abuela, un hombre brillante, un ingeniero físico-químico titulado en las mejores universidades de Europa y América. Alfonso, que me había dado clases de matemáticas y que había despertado en mí el deseo de ser mecánico. Papá, que lo quería mucho, decía, con 10 Alfonsos, Burundi se convertiría en Singapur en poco tiempo. Alfonso era el primero de la clase, con la actitud relajada de un mal alumno. Siempre bromeaba, armaba jaleo, nos hacía cosquillas en los sobacos y le daba besos a mamá en el codo para incordiarla. Y cuando Alfonso reía, era como si las paredes del saloncito de la abuela se colorearan de alegría. Había partido Alfonso al frente patriótico ruandés, sin avisar a nadie, sin dejar siquiera una carta. En el, en el FPR se burlaban de sus diplomas. Para ellos, Alfonso era un soldado como los demás. Murió allí, como un valiente, por un país que no conocía y en el que nunca había puesto los pies. Murió allí entre el fango, en el campo de batalla de un campo yuca, como cualquiera que no supiera sumar 2 más 2, ni leer ni escribir. Ahora era mi tío Pacific quien había decidido partir a la guerra. Le había hablado de ello a la abuela, así que aquella mañana de domingo, cuando regresamos de la misa y nos sentamos a la mesa, mamá no esperó para abordar el tema. Pacific, estamos preocupados por ti. El profesor Kimenji se ha puesto en contacto con la abuela. ¿Ya no vas a ir al instituto? Todos los ruandeses de mi promoción están en el frente, Ivonne. Yo también me preparo para hacerlo, hermana. Debes esperar. Los acuerdos de paz darán sus frutos, Pacific. Hace 10 días estuve en la casa de la tía Eusebia, en Kigali. Tienen esperanzas. Piensan que las cosas se pueden arreglar por la vía política. Sé paciente, por favor. Kigali es la capital de Ruanda. No tengo ninguna confianza en esos extremistas. El gobierno ruandés finge ante la comunidad internacional, pero en el interior del país continúa armando a las milicias e incitando a la violencia en los medios de comunicación, a cometer masacres y asesinatos selectivos, hermana. Los políticos mantienen el discurso del odio, animan a la población a casarnos, a arrojarnos a los ríos. Tenemos que organizarnos nosotros también. Debemos estar preparados para combatir si los acuerdos de paz fracasan. Está en juego nuestra supervivencia. Echado en la cama, yo rememoraba la imagen del chico al que le había quitado mi bici y también la lección moral que Donatien sobre la obra de Dios me dio. La entrega de uno mismo, el sacrificio y todas aquellas cosas que le hacían sentirse a uno terriblemente culpable. Desde el día anterior me sentía egoísta y vanidoso. Aquella historia me avergonzaba. Había pasado de víctima a verdugo simplemente por querer recuperar la bicicleta que me pertenecía. Necesitaba hablar de aquello con alguien, librarme de esos pensamientos sombríos. Así que le desperté a mi tío Pacific. Pacific, ¿estás dormido? Murmuré. Sí, sí, estoy dormido, pero ¿qué quieres? ¿Crees en Dios? ¿Qué? ¿Crees en Dios? No, soy comunista, creo en el pueblo. Y ahora déjame. ¿Quién es ese el que está en el calendario encima de tu cama? Dice, Gaby le dice a Pacific. Pacific responde, es Fred Wigema, es el jefe del Frente Patriótico Ruandés. Es un héroe, gracias a él combatimos, nos ha devuelto el orgullo. Entonces, ¿vas a combatir junto a él, Pacific? Ha muerto, al inicio de la ofensiva. ¿Quién lo mató?
Haces demasiadas preguntas, Gaby. Pequeño, duérmete. Con un chirrido metálico, Pacific se dio la vuelta hacia la pared. Yo nunca dormía a la hora de la siesta y no comprendía el porqué de aquella actividad. La noche me bastaba para recuperar fuerzas, así que esperaba que el tiempo pasara. Tenía autorización para levantarme solo si oía a algún adulto moverse en la casa, así que acechaba cada ruido, la primera señal de movimiento que me permitiera abandonar aquel colchón. A veces tenía que esperar 2 horas. La puerta entreabierta del cuarto daba al salón y dejaba entrar un poco de luz. Yo examinaba los pósters de las paredes. Había páginas de revistas pegadas de cualquier manera. Las estrellas de la juventud de mi mamá se codeaban con las de Pacific. Franz Gall, entre Michael Jackson, Jean-Pierre Papin, una foto de Juan Pablo II en Burundi, tapaba una pierna de Tina Turner y la guitarra de Jimi Hendrix. La publicidad de un dentrífico keniano pisaba una imagen de James Dean. Para matar el tiempo, también cogía los cómics de Pacific que estaban debajo de la cama. Alain Chevalier, el diario de Spirou, Tintín, Rajan, etc. En fin, esa tarde llegaba a su fin. La abuela Rosalie seguía hablando de su época, de sus recuerdos en sepia, de una Ruanda idealizada. Repetía que no quería morir en el exilio como el rey Musinga, que era importante que se apagara sobre su tierra en el país de sus antepasados. Rosalie hablaba suavemente, despacio, con la entonación de un intérprete de cítara, como un dulce murmullo. Las cataratas le ponían los ojos azules. Parecía como si en cualquier momento unas lágrimas fueran a rodar por sus mejillas. Mi tío Pacific bebía de las palabras de la vieja Rosalie. Balanceaba la cabeza, se dejaba cunar por la nostalgia de su abuela. Se acercó a ella para tomar la manita lacia y huesuda entre las suyas y le susurró que las persecuciones se iban a terminar, que había llegado el momento de regresar a casa, que Burundi no era su país, que no tenían vocación para ser refugiados eternamente. La vieja se aferraba a su pasado, a su patria perdida, y el joven le vendía su porvenir, un país nuevo y moderno para todos los ruandeses sin distinción. Sin embargo, los dos hablaban de lo mismo, del regreso al país, una pertenencia a la historia, y el otro debía hacerla. Un viento cálido nos envolvió en ese momento, se arremolinó un instante a nuestro alrededor y volvió a partir lejos, llevándose con él esas promesas preciadas. En el cielo, las primeras estrellas se encendieron tímidamente. Miraban el pequeño patio de la abuela, allí abajo en la tierra, un cuadrado de exilio en el que mi familia intercambiaba los sueños y las esperanzas que la vida parecía imponerles. Capítulo 9. Los deseos, ¿no? Que tú puedas morir en tu tierra, en tus raíces y ahí quedarte con tus antepasados. Parecía que los dos tenían la misma convicción de que ya no vamos a ser refugiados. Estamos seguros que nuestras luchas van a dar resultados, que estas milicias se están preparando y que vamos a poder combatir como miembros del Frente Patriótico Ruandés a los que quedan en Ruanda y que nos odian. Entonces, pues se intercambian sueños y las esperanzas de la vida que parecen imponerse, veremos si se cumplen o no se cumplen. Entonces, así está esa visita con la abuela en la colonia de refugiados dentro de Burundi, en Bujumbura. Capítulo 10. Aquí vamos a conocer un poquito a los amigos de Gaby. Gaby se sostiene en esa infancia inocente gracias a su banda, a sus amigos. Hablábamos de de un par de gemelos, ahorita vamos a hablar de Gino y vamos a hablar de otros más. Entonces, capítulo 10. Al principio fue una idea de mi amigo Gino. Quería ponerle un nombre a nuestra banda de amigos. Los buscamos durante mucho tiempo. Pensamos en alguna ocasión en los Tres Mosqueteros, pero éramos 5. Los gemelos no proponían más que nombres estúpidos, del estilo de los 5 dedos de la mano, los mejores amigos del mundo. Entonces Gino tuvo la idea del nombre americano. En aquella época, los americanos estaban de moda en la escuela y todo el mundo utilizaba la palabra cool a cada momento. Caminaba balanceándose, se hacían cortes de pelo con dibujos, se jugaba al baloncesto vestido de prendas amplias. Pero Gino tuvo aquella idea sobre todo a causa de unos cantantes americanos llamados Boyz II Men, que salían los sábados en la tele en un programa llamado Más allá del sonido. Nos pareció bien porque había un burundés en ese grupo
y eso le rendía homenaje. En fin, no era seguro, pero en Buyumbura corría el rumor, el chisme, de que el tipo alto y flaco de los Boyz II Men era de Nayakabika, aunque ningún periodista hubiera confirmado la información. Gino también propuso el nombre Los Inanira Boys para presentarnos como los nuevos reyes de la calle, como se llama nuestro barrio, demostrar que controlábamos el barrio y que nadie más podía instaurar su ley. El callejón era la zona que conocíamos mejor. Era allí donde vivíamos los 5, los gemelos enfrente de mi casa, a la entrada del callejón, en la primera vivienda a la izquierda. Eran mestizos. Su padre era francés y su madre burundesa. Estos tenían una tienda de alquiler de videos, básicamente comedias americanas y películas de amor indias. Por las tardes, cuando llovía a cántaros, nos reuníamos en su casa para pasar el rato delante de la tele. Armand vivía en la casa grande de ladrillos blancos que estaba al fondo del callejón. Sus padres eran burundeses, así que él era el único negro de la banda. Su padre era un hombre robusto, con unas patillas tan largas que se le juntaban con el bigote, formando un círculo alrededor de sus ojos y su nariz. Era un diplomático de Burundi en los países árabes y conocía personalmente a muchos jefes de Estado. Armand había colgado una foto encima de su cama en la que se le veía de bebé, vestido con un pelele en el regazo del coronel Gaddafi. A causa de los numerosos viajes de su padre, Armand vivía la mayor parte del tiempo con su madre y sus hermanas mayores, unas santurronas amargadas a las que nunca vi sonreír. Su familia era muy cerrada y estricta, pero pese a todo, él decidió dedicarse a bailar y a ser el payaso en la vida. Temía a su padre, que parecía que solo regresara de sus viajes para reafirmar su autoridad sobre sus hijos. Nada de caricias ni de palabras cariñosas, nunca. Un sopapo en la cara y corriendo a tomar el avión para Trípoli o Cartago. Resultado, Armand tenía 2 personalidades, la de su casa y la de la calle, cara y cruz. Después de los gemelos y de Armand estaba Gino. Era el mayor del grupo. Me llevaba 1 año y 9 meses. Había repetido a propósito para estar en la misma clase que nosotros. Al menos así fue como justificó su suspenso. Vivía con su padre, tras el portón rojo que quedaba en medio del callejón en una vieja casa colonial. Su padre era belga, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Bujumbura. Su madre era ruandesa, como mamá, pero yo nunca la vi. A veces él contaba que trabajaba en Kigali y otras veces que estaba en Europa su mamá. Así que los 5 nos pasábamos el tiempo discutiendo, no se puede negar, pero nos queríamos como hermanos. Por las tardes, después de almorzar, los 5 nos largábamos a nuestro cuartel general, los restos de una Volkswagen Combi que estaba abandonada en medio de un terreno baldío. En esa Volkswagen Combi, en la furgoneta, charlábamos, bromeábamos, fumábamos a escondidas, escuchábamos las increíbles historias de mi amigo Gino, los chistes de los gemelos y Armand nos enseñaba las cosas más inverosímiles que era capaz de hacer, como mostrar el interior de sus párpados dándole la vuelta, tocarse la nariz con la lengua, torcerse hacia atrás el pulgar hasta rozar el brazo, a abrir botellas con los dientes o masticar guiundilla y tragársela sin parpadear. En esa combi decidíamos nuestros proyectos, nuestras escapadas, nuestras grandes correrías. Soñábamos a todas horas, imaginábamos con el corazón impaciente y las alegrías y las aventuras que nos reservaba la vida estaban por delante. En resumen, en nuestro escondite del terreno baldío del callejón estábamos tranquilos y éramos felices. Aquella tarde vagabundeábamos por el barrio recogiendo mangos. Habíamos renunciado a la técnica de tirarles piedras para hacer que cayeran de los árboles, el día en que Armand lanzó un pedrusco demasiado largo y dañó la carrocería del Mercedes de su padre. Su viejo le infligió un correctivo memorable. Sus gritos resonaron desde el fondo del callejón hasta la carretera de Rumonge e hicieron eco junto al silbido del cinturón. Después de aquel episodio, nos fabricamos unas pértigas largas rematadas con ganchos de alambre, sujetos con viejas cámaras de aire de neumáticos. Las varas medían más de 6 metros y nos permitían alcanzar incluso los mangos más inaccesibles. Cuando estábamos de regreso en el callejón, nos llamaban la atención los grandes mangos que colgaban en el jardín de la familia Bonsgodsen.
Con las pértigas conseguimos alcanzar algunos desde la carretera, aunque los más apetecibles nos quedaban demasiado lejos. Habríamos tenido que escalar el muro, pero nos daba miedo tropezarnos con el señor von Gotzen, un viejo alemán un poco loco, coleccionista de ballestas, que había estado en prisión una vez por orinarse en la comida de su jardinero, porque éste había osado pedirle un aumento de sueldo, y una vez por encerrar a su hombre o a su niño en el congelador como castigo por haber carbonizado un plato de bananas flameadas. Su mujer, más discreta y todavía más racista, jugaba todos los días al golf en el campo del Hotel Meridian y era presidenta del Círculo Ecuestre de Buyumbura, donde pasaba la mayor parte del tiempo ocupándose de su caballo, un magnífico pura sangre de pelaje negro y brillante. Su casa era la más bonita del callejón, la única que tenía 2 pisos y piscina. Aún así, preferimos evitarlos. Enfrente, detrás de la casa de los gemelos, vivía otra vecina, la señora Economópolos, una anciana griega que no tenía hijos, pero sí una decena de perros salchicha. Encontramos en su terreno, pastando por debajo del cercado, gracias a un agujero que los perros habían abierto, muchos mangos y probablemente muchísimas flores. Mi amigo Armand y yo estábamos birlando racimos mientras Gino y los gemelos arrancaban mangos carnosos, cuando de repente el criado de la griega salió furioso, blandiendo una escoba por encima de la cabeza. Abrió el recinto de los perros que se lanzaron en nuestra persecución. Huimos lo más rápido que pudimos, colándonos de nuevo por debajo del cercado. Con las prisas, Armand se desgarró el pantalón corto cuando se le enganchó en el alambre. Verlo con parte del culo al aire nos hizo reír a todos por lo menos un cuarto de hora. Después de eso, nos apostamos delante del portón de la señora Economópolis. Sabíamos que ella regresaba del centro de la ciudad todos los días a la misma hora y que se alegraría en vernos. Cuando llegó en su pequeño Lada rojo, nos abalanzamos hacia su portezuela para venderle sus propios mangos. Mejor dicho, nuestros mangos ya. Nos compró una decena en el tiempo que su criado tardó en abrir el portón. Salimos pitando con un billete de 1,000 francos en el bolsillo y él nos lanzó la escoba, insultándonos en kirundi, pero ya estábamos muy lejos. Regresamos entonces a nuestra Volkswagen Combi con el resto de la cosecha para atiborrarnos de mangos. Menudo festín. El jugo nos corría por la barbilla, las mejillas, los brazos, la ropa y los pies. Chupeteamos los huesos escurridizos, los apuramos y los raspamos. El interior de la piel quedó liso, mondo y lirondo. Teníamos restos de su carne fibrosa entre los dientes. Una vez saciados, embriagamos de tanto jugo y pulpa, jadeantes y con la barriga hinchada, los 5 nos hundimos en los viejos asientos de la Volkswagen Combi, con la cabeza echada hacia atrás. Teníamos las manos pegajosas, las uñas negras, la risa fácil y el corazón alegre. Era el deseado de los recolectores de mangos. ¿Os apetece ir a jugar al río Muja?, propuso mi amigo Armand. No, yo prefiero ir de pesca al círculo náutico, contestó Gino. ¿Por qué no un partido de fútbol en el campo de la escuela internacional?, replicaron los gemelos. ¿Y por qué no vamos a casa del chico suizo a jugar al Atari?, dije yo. Olvídalo, él es un idiota. Te hace pagar un dinero por una simple partida de Pac-Man. Terminamos por bajar a pie hasta el círculo náutico, siguiendo el curso del río Muja. Una verdadera expedición. En un momento dado, nos dimos de bruces con una cascada que a punto estuvo de arrastrar a los gemelos. La corriente era muy fuerte durante la estación de lluvias. Una vez, delante del círculo náutico, nos construimos nuestras propias cañas de pescar con varas de bambú y compramos gusanos de harina como cebo para los peces. El vendedor era un omaní del barrio asiático que siempre andaba por la playa. La gente lo llamaba ninja porque se pasaba el rato lanzando golpes de karate al vacío y gritando como si se batiera contra miles de enemigos. Los adultos lo veían practicar sus kata y decían que estaba un poco loco, mientras que a los niños nos caía muy bien, porque lo que él hacía nos parecía mucho más normal que muchas de las cosas que hacían los adultos, como organizar desfiles militares, rociarse con desodorante vaporizado las axilas, llevar corbata cuando hace calor, beber cerveza toda la noche sentados en la oscuridad
tú escuchar esas canciones interminables de rumba saireña. Aquí entra otro personaje que se llama Francis. Terminando toda esa hazaña de los mangos, las canciones y de haber ido al círculo náutico, aquí aparece Francis. Dice, Francis era mayor, tendría unos 13 o 14 años. Él era el peor enemigo de mi amigo Gino y de nuestra banda, salvo que era mucho más fuerte que nosotros 5 juntos. Sin embargo, no era corpulento, todo lo contrario, era un alambre, flaco como madera seca, pero parecía invencible. Sus brazos y piernas eran como lianas tachonadas de cicatrices y quemaduras. En algunos puntos se diría que tenía placas de hierro bajo la piel que lo hacían insensible al dolor. Un día nos agarró a Armand y a mí y nos amenazó para que le diéramos los chicles que acabábamos de comprar en el kiosco. Para que me soltara, le asesté una patada impresionante en la tibia y él ni siquiera se inmutó. Eso me dejó pasmado. Francis vivía con un viejo tío suyo frente al puente Muja, a solo calle y media de nuestro callejón, en una casa lúgubre recubierta de liquen. El río corría al fondo de su jardín, marrón y viscoso como una pitón de seda. Nos escondíamos cuando pasábamos por delante de su casa. Él nos detestaba. Decía que éramos niños ricos, con nuestros papás y mamás y nuestras meriendas a las 4 de la tarde. Eso ponía furioso a mi amigo Gino, que soñaba con ser reconocido como el mayor pillo de Buyumbura. Francis decía que él era un antiguo mayibobo, un niño de la calle, y que conocía personalmente a todas las bandas peligrosas de la región. Yo no me atrevía a decírselo a nadie más, pero a mí, Francis, me daba miedo. No me gustaba mucho cuando Gino insistía en defender el callejón a base de peleas y broncas, porque veía que los demás estaban cada vez más motivados por lo que él decía. También yo lo estaba un poco, pero me gustaba más cuando construíamos barcos con troncos de banano para descender por el río Muja, o cuando observábamos con los prismáticos a los pájaros en los maizales detrás de la escuela internacional, o también cuando levantábamos cabañas en los ficus del barrio y vivíamos un montón de peripecias de indios y vaqueros. Conocíamos todos los rincones del callejón y queríamos quedarnos allí la vida entera los 5, juntos. Lo he intentado, pero no me acuerdo de en qué momento empezamos a pensar de manera diferente, a considerar que en adelante habría un nosotros de un lado y del otro enemigos como Francis. He dado vueltas a mis recuerdos en todos los sentidos y no logro acordarme claramente del instante en que decidimos no seguir compartiendo lo poco que teníamos. Dejamos de confiar y empezamos a ver al otro como un peligro y a crear aquella frontera invisible frente al mundo exterior, haciendo de nuestro cuartel una fortaleza y de nuestro callejón un lugar cerrado. Todavía me pregunto cuándo mis amigos y yo comenzamos a tener miedo. Y aquí me voy a quedar. Son las 11, casi 10. Son frases muy pequeñitas, una vivencia de un barrio. ¿Cuántos no de nosotros no tuvimos esas cuadras llenas de amigos donde salíamos temprano y llegábamos hasta que nos chiflaba nuestra mamá y nos decía, la cena está lista? Y empezábamos todos a escondernos y querer jugar un poco más. Pues llevemos esa historia hasta nuestras propias infancias, pero también hasta esta infancia donde está Armando o Armand, está Gino, están los gemelos, que no se han dicho sus nombres todavía, y está Gaby. 5 protagonistas que viven en un callejón hermoso con unas bondades y bendiciones de tener empleados, de tener una casa, de tener una escuela internacional, y que a una cuadra y media vive Francis, un niño totalmente diferente con un tío, con el que vive, ¿no? Un tío. Y la frase final es, pues yo no le quiero decir a mis amigos, pero yo le tengo miedo a Francis. Y el párrafo final me inquieta mucho porque a pesar de tener una infancia inocente, pues las ideologías de estos niños que son arrastradas por las mismas ideologías de sus padres, pues empiezan a cambiarlos de rumbo, ¿no? Y todavía me pregunto, ¿cuándo mis amigos y yo comenzamos a tener miedo y a pensar distinto? Entonces, como es también parecido al tema político, ¿no? O sea, la política, las razones, los gobiernos, los acuerdos, las luchas que no van dirigidas con una buena intención a un final feliz, pues distorsiona la realidad y nos hace a veces de los que éramos amigos,
convertirnos en enemigos. Entonces, aquí nos vamos a quedar con Pequeño País. Espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna palabrita, algo les resonó, algo sintieron? La travesura de los mangos, venderle a la propia dueña de los mangos, refugiarse en una combi, estar fumando como en secreto, todos esos momentos que de alguna manera nos llevan, ¿no? Nos transportan a lo que era nuestra inocencia, ser niños, Se te congeló permitirnos ser la niños, ¿no? imagen, Ali. Ay, perdón, me está diciendo que tengo como internet, Carmen, estabas este, hablando, pero con el micrófono apagado. ay, Es disculpen, a que ver, todavía no despierta, Gilberto. perdón, a ver, si ya me veo, pero si no me veo, no se preocupen, pero si me escucho. Ay, perdón, ¿siguen ahí? No, no te oyes. ¿Siguen ahí? Ahí Sí, estás, ya. Ay, perdón, algo sucedió con mi internet. Espero que parte de la plática se haya escuchado. ¿Sí se escuchó? Sí, fue lo último nomás. lo último. Perfecto. Lo último, el último párrafo para no perder la idea, dice Gabriel. Conocíamos todos los rincones del callejón y queríamos quedarnos allí la vida entera los cinco, juntos. Lo he intentado, pero no me acuerdo de en qué momento empezamos a pensar de manera diferente, a considerar que en adelante habría un nosotros de un lado y del otro enemigos como aquel Francis. He dado vueltas a mis recuerdos en todos los sentidos y no logro acordarme claramente del instante en que decidimos no seguir compartiendo lo poco que teníamos. Dejamos de confiar y empezamos a ver al otro como un peligro y a crear aquella frontera invisible frente al mundo exterior, haciendo de nuestro cuartel una fortaleza y de nuestro callejón un lugar cerrado. Todavía me pregunto cuándo mis amigos y yo comenzamos a tener miedo. Entonces, aquí termino. Espero que no se haya cortado mucho. La esencia del cierre que les decía es como en nuestra infancia inocente, pues queremos sentir que nunca se va a terminar, que va a ser eterno esa sensación, pero empezamos a tener ideologías diferentes, en ocasiones, pues obviamente originadas por las mismas raíces, por nuestros padres, por el rumbo en el que estamos, por el contexto en el que estamos viviendo. Y pues esta es la belleza del libro, porque nos está permitiendo viajar en un callejón, en una combi, en un cigarro en secreto, en travesuras de tumbar mangos y decir, bueno, tengo miedo a uno de esos niños, que no es de mi banda, pero hay algo en él que no me inspira, ¿no? Y me amenaza y no lo quiero reconocer con los demás. Entonces, ese viaje de la infancia sí lo sentí propio en mis propias circunstancias, con esos amigos fieles de las calles en las que seguramente estuvimos muchos de nosotros jugando muchas horas del día. Y es lo bello. Aquí cierro. Si me acompañan, mañana comenzamos a las 10:30 con el capítulo 11. Y no sé si alguien quiera compartir algo que les haya así resonado de bello o de frase o de incertidumbre, que es que ven venir en esta historia de Gaby con sus amigos. ¿Sintieron algo que quieran compartir? Con toda confianza, ¿eh? Pueden abrir micrófono y si no, obviamente tampoco se exige que tengan que hablar aquí en público, ¿eh? Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Les gustó? ¿Palomita? ¿Va bien? ¿Va bien la Sí, historia? Sí, sí. no es cruel, no es un libro que te vaya a congojar al 100%, pero sí te invita a la conciencia. Es un libro para siempre reflexionar con la voz de niños. Alguna vez fuimos niños y muy seguramente nos hablamos a nosotros niños de lo que pudimos haber hecho o de lo que realmente hicimos. Aquí Gaby es un momento de reflexión para que la historia no se repita, a pesar de que en las primeras sesiones yo les mostraba un video, pues es obvio, lo escuchamos en las noticias todo el tiempo. Esta historia no cede. Hay países que siguen en guerra por conflictos que podrían sanarse si hubiera una conversación, ¿no? Y aquí, en este caso, con este genocidio de 1994, no se dio la conversación. Hay un personaje importante, Pacific y el tío Alfonso, si recuerdan en lo que les leí, Alfonso, pues un físico, es experimentado, académico, pues una persona seria, pero con ese ideal de voy a defender y voy a luchar,
pues lo asesinan. Y también el tío Pacific va a ir a la lucha, va a formar parte de ese Frente Patriótico Ruandés de refugiados que viven en Burundi para ir a atacar a los ruandeses. Entonces también es algo triste y no crean que sintieron tristeza. Ahí vemos la frase que dice, mi mamá nunca la había visto tan contenta de saber que se está formando ese Frente Patriótico Ruandés para luchar y dejar de ser exiliados. Entonces la gente sonríe, la gente tiene esperanza de que vuelvan a su país, porque así es esto, o sea, no ven el conflicto. El libro dice, la paz es un momento, la guerra es un momento entre dos momentos de paz. Entonces, donde ellos creen que están viviendo, aunque los estén rechazando, aunque no les hablen, aunque tengan que pagar cuotas y los sientan como un país, como una colonia segura, para que llegue el momento de paz tienen que atravesar una guerra y ya es la guerra que se está aproximando. También era impresionante en lo que yo leía y se los decía en el video que les puse, están llegando los medios de comunicación o el único medio de comunicación fuerte que existía como era la radio, estaba incitando y provocando que los extremistas odiaran más de los Hutus o los Hutus odiaran más a los que eran los Tutsis. Entonces, los medios de comunicación también incitaban a acabar, a luchar, a sacar lo que deseaban. Y estos chiquitos de 10 años, 11, 12, 13, que es el lapso de tiempo de la historia, no saben que hay un miedo afuera que los adultos sí están percibiendo. Ellos todavía tienen la ventaja y la bondad de refugiarse en una combi y olvidarse que el mundo afuera es peligroso. Así que es lo bello de esto, las reflexiones. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Mañana ya me encuentro en mi casa y bueno, bonito martes para todos ustedes. Muchas gracias por escucharme y por regalarme su tiempo, ¿eh? Nos saludamos mañana si Dios quiere. Buen viaje, Ali. Buen día a todos. Gracias. Todo. Bye, Ali. Cuídense. Un Mucho beso. gusto a todos. Gracias. Gracias. Bye, Saludos bye. a todos.